Hola a todos y todas, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de consulta camino a las COP de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, organizada por Juventud Unida en Acción. El día de hoy en esta consulta vamos a abordar distintos aspectos fundamentales que debemos entender para conocer lo que son las COPs. Y además también vamos a tener un espacio de dinámica de grupo o diálogo para llevar un posicionamiento concreto sobre lo que nosotros consideramos fundamental para estas COP de Basilea, Rotterdam y Estocolmo. Pero antes de llegar a esa dinámica de grupo, vamos a explicarles brevemente pues, lo que son las convenciones de Basilea, Rotterdam y Estocolmo. Vamos a hablar un poco de lo que son las COP, cuál es la importancia de las COP, por qué es necesario que nosotros participemos activamente en estos espacios de toma de decisiones. Luego vamos a dar un breve resumen de lo que son estas COP que se avecinan, la 17 de Basilea, COP 12 de Rotterdam y COP 12 de Estocolmo, para finalmente llegar a unas conclusiones y agradecimientos. Dicho eso, le voy a dar el derecho de palabra al vicepresidente de Juventud Unida en Acción, Manuel Abreu, para que dé unas palabras de bienvenida, seguido de Yaribit y Giovanni, que son nuestros representantes oficiales en las COP, y además los voy a invitar a presentarse porque tienen un currículum maravilloso y fascinante, digno de ser escuchado en su introducción. Entonces, Manuel, vamos contigo y luego con Yaribit y Giovanni. Bueno, muchísimas gracias, Dalia. Muchísimas gracias a todos los que están participando en esta actividad muy importante porque permite a la organización y a la sociedad civil organizarse de manera eficiente para llevar todas esas soluciones y dinámicas que se pueden conseguir dentro de nuestras poblaciones a esos espacios de las Naciones Unidas, que allí realmente es donde se toman las decisiones que luego retornan a nuestros gobiernos y a nuestras localidades. Felicitaciones a Juena, felicitaciones a los chicos por estarnos representando dignamente para estos eventos y por supuesto a todos los que están asistiendo para aprender un poquito más de lo que es Basilea, Rotterdam y Estocolmo. Así que bueno, los dejo con todos ustedes y aprovechen al máximo, exprímanle todo el conocimiento que puedan porque de seguro van a salir de aquí muchas cosas buenas. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Ahora me gustaría darle la bienvenida a Yarid González, quien es una de nuestras panelistas el día de hoy. Yarid, el derecho de palabra es todo tuyo. Por favor, danos una breve introducción o una breve presentación de ti también. Y bueno, me dicen si primero expones tú o primero Giovanni Rodríguez. Queda ya la sesión en manos de ustedes. Bueno, gracias Dalia por la oportunidad. Siempre para mí es un honor estar aquí frente de la organización y estar en estas actividades, sobre todo para compartir el conocimiento y además despertar intereses en el resto de los voluntarios, ¿no? Que eso es lo que necesitamos, una generación de relevo, pero una generación de relevo que esté preparada y que tenga un pensamiento crítico y objetivo para poder representarnos en espacios como los que ofrecen las Naciones Unidas para dar voz a los jóvenes y a la sociedad civil en este caso. Bueno, voy a hacer una breve presentación. El día de hoy la idea es hacerlo bastante dinámico, romper un poco el protocolo rígido al cual estamos acostumbrados, porque la idea es precisamente trabajar sobre la base de un conocimiento y crear además posibles, o mejor dicho, recoger inputs para después nosotros poder llevar una postura a lo que estamos buscando, ¿no? A esta COP. Bueno, mi nombre es Yaribit González, soy profesora y especialista en el área de química. Además, tengo mis estudios de doctorado en química específicamente. Mi trabajo básicamente se enfoca
en el reciclaje de las baterías de ion y litio, que son todas aquellas que encontramos en los teléfonos móviles y los carros eléctricos, con el objetivo de reciclar metales que han sido previamente extraídos de recursos naturales no renovables y tratarlos de nuevamente incorporar en las cadenas de producción circular. Además de eso, me dedico también a lo que es la divulgación científica. Es un área que me gusta mucho y he sido voluntaria por muchísimos años en el área ambiental y bueno, formo parte con muchísimo orgullo de Juena. Y bueno, tuve la oportunidad también de ser facilitadora regional para Latinoamérica y el Caribe para el periodo 2022-2024, si no me equivoco. Y bueno, es un placer estar aquí el día de hoy. Antes de comenzar nuestra presentación, me gustaría que Giovanni tomara el derecho de palabra para presentarse y bueno, ya luego continuaríamos. Bueno, hola a todos chicos, un gusto, un placer estar acá con ustedes hoy. Realmente me llena de emoción y de alegría. Además que realmente es un prestigio estar en esta institución que ha dado tantos frutos y que ha roto tantas barreras en cuanto al activismo se refiere. Bueno, mi nombre es Giovanni Rodríguez, soy abogado penalista. He trabajado en el libre ejercicio de la profesión en Venezuela, pero además he combinado mi ejercicio profesional con el ejercicio en materia de derechos humanos. Ahora estoy especializándome en el tema de derechos humanos y gestión corporativa, compliance y debido cumplimiento de las normas y leyes en materia de derechos humanos a nivel corporativo. Tengo una maestría en la Universidad Nacional de San Luis, cursando actualmente en Derechos Humanos y Ciudadanía, además una especialización en la Universidad de Bolonia, Italia, en Derechos Humanos y Delitos Complejos, especializada en Derecho Constitucional. He trabajado en distintas organizaciones a nivel internacional, coordinador legal de la Fundación para los Estudios Económicos, Políticos y Sociales en la provincia de San Luis, Argentina, y a partir de ahora también participando con Juena. Hemos estado participando también en algunos otros eventos como la consulta regional para la Cumbre de las Américas, la Organización de Estados Americanos. Y bueno, participando siempre en materia de derechos humanos a través de conferencias, investigaciones independientes, en temas de violencia de género, derechos de la niñez, colectivos vulnerables, entre otros temas de vital importancia. Ahora estamos también enfocados en un tema de gestión de la migración y los derechos humanos en un contexto internacional. Y recientemente participé en la publicación de mi artículo, Criminalización de la solicitud de asilo en la migración internacional, en un contexto europeo y norteamericano. Bueno, ese es el trabajo que hemos venido realizando. Encantado nuevamente de estar aquí con ustedes y desde ya, bueno, a disposición de todos ustedes. Está silenciada, Yari. Número 2, por favor. No te estamos escuchando. Hola. Ahora ¿Me sí. escuchan? Sí, ahora sí. Ok, listo. Te decía, si puedes, por favor, presentar. ¿Pongo la otra presentación? No, Yari, no te estoy escuchando. No sé si los demás te escuchan. No, no se escucha. Ya va. No. Sí te veo, pero no te escucho. Exactamente, no te escucho, sí te vemos. Hola.
Ahora sí te escuchamos, genial. Qué susto. Listo. Bueno, gracias. Te decía, por favor, si me puedes poner la presentación en la diapositiva número 2, que es donde tenemos la agenda. Y bueno, Perfecto. ya arrancamos con esto. Perdón por Listo. el fallo técnico, cosas que pasan, estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí, bueno, el día de hoy la idea de esta presentación es básicamente hablar de lo que se trata los convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, cuál es el contexto general de esto, cuál es la importancia de conocer cuál es la base de cada uno de ellos y cuál es la dirección que nosotros estamos tomando o que el mundo va a tomar cuando este tipo de conversaciones se materialicen, ¿no? ¿Cuál es el rumbo de todo esto? El día de hoy trajimos una agenda bastante sencilla, vamos a trabajar conjuntamente con Giovanni en esta presentación, donde daremos una breve introducción y un contexto general de lo que se trata de estos convenios y cuáles son los tópicos importantes que estos convenios desarrollan. Además, vamos a explicar cuál es la base de cada uno de ellos. Seguidamente, vamos a comentar un poco qué son las COP y cuál es la importancia de cada una de ellas. Y finalmente, hablar de la COP que se avecina en Ginebra, en Suiza, este año. Y finalmente, bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a hacerlo más bien como un debate para que sea un poco más nutrida la conversación. Bien, Dalia, por favor, ¿podrías pasar la diapositiva? Gracias. Bien, el convenio de Rotterdam, Basilea y Estocolmo básicamente toca unos puntos bastante técnicos y si se quiere, un poco complejos para lo que nosotros naturalmente estamos acostumbrados. Estos tratan o buscan básicamente regular todo lo que tiene que ver con la contaminación química. Pero, a ver, aquí sí me quiero detener un poco para tratar de hacerlo lo más digerible posible. ¿Qué es la contaminación química? Básicamente, cuando hablamos de contaminación química, es todo aquello que libera sustancias tóxicas y que van a parar directamente al medio ambiente. Son todas aquellas sustancias que contaminan el aire, el agua, el suelo, entre otras cosas. Y entre ellas se encuentran pesticidas altamente contaminantes, plásticos, que es un tema bastante que está en boga el día de hoy. De por sí ya Juena está involucrado en lo que es el tratado, o sea, en las conversaciones, ¿no? En los diálogos para lograr un tratado jurídicamente vinculante para la regulación de plástico. Y también entre lo que significan los contaminantes químicos se encuentran los metales pesados. Entre estos metales pesados, un punto muy importante, que es un tema que a mí me apasiona, son los metales que provienen de fuentes primarias y que son muy difíciles de reciclar. Este es el caso de todos los metales que se encuentran en los dispositivos electrónicos, que es el trabajo que básicamente he venido desarrollando por bastante tiempo, y por eso es la importancia, ¿no? de regular todo este tipo de contaminación. Entonces, tomando en consideración estos puntos, siempre es importante, nos hacemos la pregunta, ¿por qué hacen falta tratados internacionales para regular precisamente estos tópicos? Básicamente porque lo que se busca es unir esfuerzos en 3 países que puedan vincularse y a su vez que puedan, de acuerdo a su contexto, regular todo lo que significa la gestión por un lado y a su vez el manejo adecuado de este tipo de contaminantes, sea que vengan de residuos o sea que sean liberados por diferentes procesos. A su vez, la idea de estos tratados internacionales a nivel general, no solamente para los tratados que buscan regular los productos químicos, es establecer reglas y compromisos comunes que sean en beneficio, primero, a la sociedad y, por supuesto, impacten positivamente a nuestro medio ambiente. Y finalmente, pues, una característica súper importante de estos tratados es coordinar acciones y compartir, si se quiere, tecnologías por un lado y por otro lado, prácticas que sean adecuadas y contextualizadas de acuerdo a la necesidad de cada país. Sin embargo,
llevando una línea, quiero decir, llevando una línea general que se tengan objetivos y metas en común a nivel global. Ahora, ¿por qué actuar globalmente? Hay que tener en consideración que todo esto derivado, si nos reflexionamos un poco, todo derivado de lo que significa los temas de calentamiento global, por ejemplo. No solamente ese es el problema, hay otras circunstancias que se vienen derivando por ciertas prácticas humanas que impactan negativa al medio ambiente. Entonces, no solamente es saber o hacer un tratado o regular el consumo o regular la gestión de ciertos productos químicos, sino que ambos problemas son importantes y que los problemas de contaminación, por un lado, y de gestión ambiental no conocen frontera. Por eso es lo importante de que estos tratados sean vinculantes, por un lado, y por otro lado, que sean tratados internacionales que puedan permanecer a largo plazo. Por otro lado, la importancia de actuar globalmente es lo que hace un país directamente puede afectar a otros, porque si bien recordamos, el medio ambiente o la naturaleza es un sistema que actúa interconectado. No es que por un lado estamos los humanos, no es que por otro lado están los procesos, no. Estamos en un sistema interconectado y cada uno de los microsistemas somos un engranaje que permite un funcionamiento y a su vez el equilibrio planetario. Y así, además que, bueno, necesitamos soluciones coordinadas. En este punto de las soluciones coordinadas, no solamente va a depender de lo que son los tratados internacionales, porque es algo que va a estar a disposición, sino también son las acciones conjuntas que se hagan desde la sociedad civil, que es básicamente lo que nosotros estamos organizando en este momento, y a través de nuestro trabajo, como quien dice, de hormiga, para poder impactar positivamente y tener, digamos, a mediano plazo, objetivos cumplidos. Hay tratados internacionales que son bien conocidos, como por ejemplo el Protocolo de Kioto, en que se trata básicamente de reducir los gases de efecto invernadero, toca ese punto, es un tratado bastante importante. Luego viene el Acuerdo de París, que es otro tratado internacional que básicamente limita o toma en consideración las acciones para mitigar el calentamiento global o las acciones que causan el calentamiento global. Y estos convenios que el día de hoy vamos a tratar, el convenio de Basilea, que es un convenio que controla los residuos peligrosos, convenio de Estocolmo, que elimina contaminantes persistentes, y el convenio de Rotterdam, que regula el comercio de químicos peligrosos. Ustedes dirán, pero ¿cómo se comercian con químicos peligrosos? Sí, o sea, hoy en día, o sea, los químicos de por sí son peligrosos si no se manejan adecuadamente, y hay un comercio de la industria química que requiere control y regulación para evitar posibles impactos ambientales irreversibles. ¿Podrías pasar la lámina, Dalia, por favor, la 4? Gracias. Aquí voy a hablar de manera general porque este punto lo va a profundizar Giovanni. Entonces, estábamos hablando de estos 3 convenios. El convenio de Basilea, básicamente, como nombré al principio, regula el movimiento y la eliminación de residuos peligrosos y evita que países ricos exporten basura tóxica a los países pobres. A ver, esta definición de países ricos y países pobres no es la adecuada, pero es una manera de decir ricos en qué sentido, en tecnología, en desarrollo, en procesos de gestión, entre otras cosas. Además, por otro lado, el convenio de Rotterdam controla el comercio internacional de productos químicos peligrosos y a su vez indica, o mejor dicho, promueve el consentimiento fundamentado previo de los países para el comercio de estos productos. Y finalmente, el convenio de Estocolmo se enfoca básicamente en los contaminantes orgánicos persistentes y busca reducir y eliminar sustancias químicas altamente tóxicas. En este momento, si Dalia
vamos a darle el derecho de palabra a Giovanni para que profundice un poco más en cada uno de ellos. La Vale, otra perfecto. presentación, si la puedes... ¿La anterior? no, la presentación 2. Ah, la otra presentación. Genial. Sí, Denme un minutín mientras hago el cambio de presentaciones. gracias. Listo, me confirman si pueden ver la presentación y quedo atenta a tus indicaciones, Giovanni, para que me digas a qué lámina paso, ¿vale? Sí, podemos empezar desde la lámina 1. Dalia, por favor. Bueno, chicos y chicas, vamos a abordar un poco materia jurídica, lo que implica la importancia, el alcance, el ámbito de aplicación también, y todos los detalles que integran la esfera jurídica de estos convenios. Recordemos que estos convenios constituyen un marco regulatorio internacional en el marco del derecho internacional para gestionar lo que implica toda la contaminación desde un punto de vista químico, de los desechos químicos, en cuanto a su manejo interfronterizo. Es por ello que, siguiente, Dalia, por favor. Es por ello que nosotros necesitamos enmarcar esta conversación en el concepto de qué son los convenios. Estos convenios son tratados internacionales que abordan la gestión de productos químicos y desechos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida. Es por ello que constituyen instrumentos legales claves para proteger la salud humana y el medio ambiente. Fueron implementados el de Basilea en 1989, el de Rotterdam en 1998 y el más reciente, el de Estocolmo, en el año 2001. Y bueno, a partir del año 2012 integra una secretaría de conjunto, una secretaría conjunta que permite yuxtaponer o trabajar de una manera más integrada y ejercer este efecto sinérgico entre las partes para que el alcance sea más efectivo en el ámbito de aplicación antes mencionado. Siguiente, Dalia. Empecemos con el convenio de Basilea. El convenio de Basilea se adoptó en el año 1989, sin embargo, entra en vigor en el año 1992. Su objetivo principal es controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y la eliminación o disposición final adecuada. Recordemos que este tema de eliminación es un tema que aún está, digamos, un concepto que se encuentra en disputa, ya que la eliminación de los elementos peligrosos, desechos peligrosos, realmente es una quimera, es una expresión que utilizamos que se queda corta para abordar la disposición final de estos elementos. Es algo que nunca termina de salir del medio ambiente, que no regresa a su estado natural y permanece en su estado contaminante y pernicioso en la naturaleza. Es por ello que no mal pudiésemos llamar eliminación absoluta o eliminación adecuada, sino disposición final de los residuos. El contexto de aplicación de este convenio de Basilea se aplica para detener o regular la exportación irresponsable de residuos a los países en desarrollo. Como dijo Yari previamente, existía la vieja usanza de los países desarrollados, los mal llamados países del primer mundo, disponían de sus desechos contaminantes y utilizaban los países en vías de desarrollo como un vertedero, el vertedero global, el vertedero de nuestro planeta. Cuando entendimos como sociedad o como estructura jurídica global que estos elementos de contaminación no salían de nuestro planeta, sino que se hacían, su efecto contaminante continuaba
pudimos darnos cuenta que era necesario era necesario realizar una iniciativa legislativa para sentar las bases regulatorias en el marco de la disposición final de los desechos. Es decir, que la responsabilidad fuese una responsabilidad propia de quienes producen estos desechos y en el marco de esta responsabilidad poder disponer de las medidas legales necesarias para que estos sistemas económicos que nos dejan como residuo estos desechos peligrosos pudieran también disponer de los elementos claves para su disposición final. Actualmente el convenio de Basilea se encuentra suscrito y ratificado por más de 190 países, la mayoría de los países que componen la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, existen ciertas excepciones y a pesar de que su aplicación entró en vigor en el año 1992, conseguimos todavía matices en la entrada en vigor y en el enforzamiento de esta ley, este marco jurídico. El siguiente, por favor. Unos datos claves que nosotros necesitamos manejar en cuanto al convenio de Basilea se refiere es que como primera medida aplicamos el principio de consentimiento informado previo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como sociedad necesitamos que los países productores de estos elementos contaminantes químicos en primera instancia, para poder disponer de estos residuos en otras jurisdicciones fuera de sus fronteras, es necesario que exista un consentimiento informado previo. Es decir, existe una relación, entre comillas, contractual en la que el productor o el origen el país origen de estos residuos debe informar no solamente el hecho de disponer los residuos, sino el contenido de estos residuos, el alcance de sus efectos contaminantes, de los efectos para la salud, las medidas necesarias que requieren ser adoptadas para la recepción de estos residuos en el marco internacional. Es importante señalar que este consentimiento incluye datos técnicos de la composición química y biológica de los residuos que están siendo transportados de manera transnacional. Eso también es importante incluirlo en el concepto de consentimiento informado previo. Además de esto, el convenio de Basilea promueve el manejo seguro de residuos donde se generan. Si el efecto de este convenio implica que los productores o quienes traen estos residuos al medio ambiente van a ser responsables de su disposición final, comporta también para ellos la necesidad de decir, ok, estamos produciendo estos residuos en nuestro país, ya no podemos enviarlos a otros países, a terceros países, vamos a ser nosotros, en este contexto geográfico, quienes vamos a sufrir las consecuencias inmediatas de la mala disposición, de la disposición inadecuada de estos residuos. Es por ello que nosotros, como legislación nacional, necesitamos hacer cumplir las normas necesarias para que estos residuos no nos causen los efectos que antes le causaban a terceras personas y que quedaban en el vacío. Como tercera medida, establece este convenio de Basilea las prohibiciones y condiciones para las exportaciones e importaciones. Esto es súper importante porque establece también un límite que debe ser llenado. Es decir, no todos los recursos, no todos los elementos contaminantes y no todos los desechos pueden ser enviados a terceros países. Es muy importante entender esto también porque también limita el alcance de qué tan contaminante podemos producir, qué tan contaminante, qué tan amplio pueden ser los efectos, qué tan profundos y qué tan duraderos pueden ser los efectos de los contaminantes para decir, ok, este contaminante, por mucho que exista un consentimiento informado y por mucho que sea manejado de manera segura, entre comillas, no puede ser enviado a un país, a un tercer país. Entonces, en líneas generales, el convenio de Basilea sentó las bases y limitó los efectos y las posibilidades de que los recursos, los desechos químicos peligrosos no tuvieran un alcance internacional. Y también viene para ser responsables los países productores de estos desechos y decir, hasta acá no podemos enviar estos residuos por mucho que cumplamos con ciertas medidas para maquillar estos efectos. Siguiente, por favor. Como segundo convenio importante en esta trifecta de convenios de elementos jurídicos, obtenemos el convenio de Estocolmo. Este convenio fue adoptado en el año 2001, entró en vigor en el año 2004, pero las iniciativas legislativas que nos traen a la luz el convenio de Estocolmo iniciaron en 1972. Es decir, pasaron más de 30 años para que este elemento jurídico pudiese ver la luz y pudiera tener efectos frente a terceros en un marco internacional.
Su objetivo principal es eliminar o restringir al menos contaminantes orgánicos persistentes, es decir, contaminantes que se mantienen mucho tiempo después de su disposición final en nuestro medio ambiente, bien sea en la atmósfera, en la tierra o en nuestros océanos o cuerpos de agua. Viene para regular un contexto de alta toxicidad, persistencia y bioacumulación de los contaminantes orgánicos persistentes. Estos tres elementos, que son elementos de carácter técnico, alta toxicidad, en cuanto a los efectos que tienen sobre los organismos biológicos, la persistencia, la incapacidad de autorregularse y el medio ambiente poder liberarse de estos de manera automática y orgánica, y la bioacumulación, donde se quedan estos elementos contaminantes orgánicos. Se quedan en la biomasa, se quedan en los océanos, se quedan presentes en los animales, en la cadena trófica. Es por ello que el Convenio de Estocolmo integra dos fases súper importantes, a saber, como primera medida, los conocimientos técnicos necesarios para entender el alcance de estos contaminantes orgánicos persistentes. Este instrumento legislativo se hace, como deben hacerse todos los instrumentos legislativos, a la luz de la ciencia, a la luz de los nuevos descubrimientos, en el marco del conocimiento que teníamos como sociedad de los contaminantes orgánicos persistentes. Es por ello que se necesitaron integrar conocimientos de distintas disciplinas, ecología, biología, química, bioquímica, y integrarlos al conocimiento del derecho para que este instrumento pueda ser efectivo en el marco de los efectos reales que tenga sobre la sociedad. Lamentablemente hay más de 180 países adheridos, mucho menos que el Convenio de Basilea, y bueno, todavía está, como le digo, un concepto en disputa en la comunidad internacional. Los datos claves para entender este Convenio de Estocolmo: la lista de los contaminantes incluye DDT, PCB, dioxinas, entre otros. También exige y propone planes nacionales de implementación y monitoreo, lo cual nos deja en una área gris, porque si bien es cierto que es un convenio que ha sido ratificado y suscrito por las partes, también existen zonas grises en las que los países y las legislaciones nacionales independientes han decidido adoptar parcialmente este convenio, por lo cual ciertos elementos sociales, corporativos, gubernamentales o institucionales se han visto escudados o excusados en este tipo de lagunas jurídicas para poder saltar la valla del debido cumplimiento de este convenio. Y por último, promueve alternativas seguras y tecnologías limpias para sustituir estos contaminantes persistentes. En el marco de todo este esfuerzo legislativo es súper importante, es de vital importancia resaltar cuáles son los efectos reales de estos convenios. Enfrentan, en primer lugar, el aumento de crímenes ambientales a nivel global. Recordemos que tenemos a la compañera Dalia, que también participa en la propuesta de ecocidio como un delito de lesa humanidad, y que esto engloba una naturaleza humanística, la lucha por incluir el daño al medio ambiente y sobre todo el daño permanente al medio ambiente como un delito de lesa humanidad, conocido e investigado y sancionado por la Corte Penal Internacional. Estos delitos ambientales a los cuales hacemos referencia generan más de 280.000 millones de dólares anuales, es decir, el saltarse la valla de la legalidad en cumplir con lo establecido por el marco legal internacional en el contexto del derecho ambiental constituye un negocio redondo para las compañías y corporaciones a nivel global. Y quienes lo sufren es, como dice en el lema de la Convención de las Partes, quienes lo sufren están en la invisibilidad. Es por ello que el lema de esta Conferencia de las Partes es: hagamos visible lo invisible, porque termina la humanidad que está menos expuesta a los reflectores, sufriendo las consecuencias del mal manejo de estos delitos ambientales, ya que impactan en la salud, impactan el ecosistema de manera permanente, y por ello impacta también la libre disposición de los derechos humanos de todos nosotros como sociedad. Es por ello también que para esto propone la Organización de Naciones Unidas que deben ser actuados y abordados en sinergia, no dejar puertas abiertas para que las corporaciones internacionales en general puedan saltar este tipo de legislaciones.
En la actualidad, la importancia es que estos convenios enfrentan el aumento de crímenes ambientales a nivel global, como ya si quieres seguimos con la siguiente diapositiva. Es por ello, dado que nos encontramos en una lucha que tiene dimensiones titánicas frente a un negocio importantísimo que incluye más de 280.000 millones de dólares anuales en rédito para las mafias que saltan este tipo de legislaciones, es importantísimo que la participación de la sociedad civil sea la punta de lanza de la implementación de estos conceptos. Por eso estamos aquí hoy, por eso estamos trabajando en esto. Para esto tenemos estos grandes iniciativas y estos grandes esfuerzos que cada día sumamos a todos quienes quieran incluirse y que esperamos poder sumar más personas cada día, que son las consultas previas, donde cada uno de nosotros puede compartir una postura y construir una declaración desde el lugar en el que nos encontramos, haciendo valer nuestra interpretación de lo que implica una sociedad más justa en el marco de la preservación del medio ambiente y de esta manera incidir de manera real, no solamente de manera retórica, las decisiones que afectan a la legislación ambiental global. Es por ello que es necesario que las experiencias sean abordadas con un carácter de interconexión y desde el punto de vista de lo local a lo global, porque desde cada cosmovisión, desde cada rincón, desde cada realidad que cada uno de nosotros vive en distintas latitudes, podemos integrar una visión conjunta y tomar la verdadera dimensión de lo que implica la importancia de la legislación ambiental y su efectivo cumplimiento. Siguiente. Cabe destacar que nosotros como fundación y nosotros como militantes de los derechos humanos tenemos este reto frente a nosotros. Es muy valioso lo que aporta este lema, hacer visible lo invisible. Recordemos que quienes tenemos la posibilidad de ser escuchados y quienes tenemos el privilegio y además el deber y la responsabilidad de ser escuchados, convertir este privilegio, esta posición de honor de poder llegar a estos lugares, a estas instancias y ser escuchados, estamos en representación de quienes lamentablemente no pueden ser escuchados, de las personas que mueren por enfermedades en sus países de orígenes, las personas que pierden sus medios productivos, sus hogares, su salud, su familia y todo tipo de bienes jurídicos tutelados por la comunidad internacional. Es por ello que no nos cansaremos de destacar la importancia que tienen este tipo de espacios de participación para poder entre todos construir el único conocimiento válido, que es el conocimiento que integra a todas las voces que están en esta cotidianidad, en esta lucha cotidiana hacia un mundo más justo, hacia un mundo que realmente permita desarrollar nuestro proyecto de vida personal en el marco de la salud, en el marco de los derechos humanos fundamentales. Es todo por ahora, muchachos. Continuamos con Yari, que nos va a hablar un poco más sobre los temas en cuestión. Gracias por la intervención de Giovanni en estos temas, dando un punto jurídico sumamente importante que yo considero que es lo que más se debe reforzar en esta área. La idea es básicamente pues entender lo que significa cada uno de estos convenios y cuáles son los temas tanto ambientales que aborda y desde el punto de vista jurídico y de su debido cumplimiento. Bueno, a ver, acá bueno, para continuar y solo para recapitular, me gustaría, Dalia, por favor, ¿puedes poner la lámina anterior? Esa, exacto. Me gustaría solo para hacer un cierre de estos puntos, ¿no? Entonces, entendimos que el convenio de Basilea básicamente nos aborda lo que significa o lo que es la regulación de los movimientos de los residuos peligrosos y su eliminación. El convenio de Rotterdam se enfoca básicamente a lo que es el comercio de químicos y lo que facilita el intercambio de información sobre ciertos productos químicos. Y finalmente el convenio de Estocolmo, que es el más joven de todos estos, es el que trata pues de eliminar o restringir contaminantes orgánicos persistentes en este caso. Los beneficios de cada uno de estos convenios o tratados, mejor dicho, es poner pues
digamos, una presión internacional para cumplir metas a corto, largo y mediano plazo, de acuerdo a la agenda, transferencias de tecnologías y fondos, protección de la salud y el medio ambiente y promover un desarrollo sostenible. Eso es lo que básicamente hablamos de estos convenios. Por favor, Dalia, ¿puedes pasar a la lámina 6? Bien, ahora, un segundo. Perfecto. Para continuar con el próximo punto de la agenda vamos a abordar qué son las COP, qué es una conferencia de las partes, que sus siglas son COP, perdón. Una conferencia de las partes es una reunión oficial donde todos los países forman parte de un tratado internacional y es el órgano supremo donde se toman las decisiones de acuerdo al tratado, a este tratado. Es una reunión donde acuden diversos representantes a nivel mundial de cada uno de los países y a su vez también acuden observadores como pertenecientes, pues en este caso a la sociedad civil y en nuestro caso iríamos o estamos presentes como ONG. ¿Cómo funcionan estas COP? Bueno, se realizan periódicamente dependiendo de cuál sería, ¿no? el punto que se va a tocar, que se va a tratar. En este caso, bueno, tenemos ejemplos que más abajo se los voy a contar. Participan representantes de todos los países miembros, como bien les comenté. Además, se tienen observadores, ONG, científicos, periodistas, hay también representantes a nivel empresarial, etcétera. Y también se organizan negociaciones y mesas de trabajo o como se le dice, eventos secundarios que van asociados a los temas que desarrolla la COP. ¿Qué se decide en una COP? Se toman pues medidas para aplicar determinados tratados. En este caso, lo que se busca en esta COP de Basilea, Rotterdam y Estocolmo es precisamente entender qué medidas podemos tomar para aplicar estos tratados en cada uno de nuestros países. Se construyen objetivos y metas, como en este caso, pues en una de las metas sería reducir emisiones y eliminación de químicos, por ejemplo. Además, se proponen mesas de trabajo para discutir posibles planes de financiamiento, cooperación técnica, tecnológica, monitoreo, integración de la sociedad civil, integración desde el punto de vista científico, entre otros, y en muchos de los casos se aprueban nuevos compromisos legales. Esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque ¿de qué va a depender aprobar nuevos compromisos legales? De la participación y de los inputs que nosotros como sociedad civil o como organizaciones podamos llevar al momento de que los observadores tienen el derecho de palabra. Entonces, la idea es tener un posicionamiento que sea lo suficientemente contundente y que a su vez pueda ser tomado en consideración cuando se vayan a tomar las nuevas medidas o aprobar nuevas medidas para implementar nuevos compromisos legales. Estos compromisos legales van a arropar a todos los países que estén asociados a cada uno de los tratados. Como por ejemplo, la COP28, que fue el Acuerdo de París en el año 2023, ahí básicamente se revisaron avances, cómo iba el tema de la lucha contra el cambio climático. Y en este caso, lo que es la COP de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, se realizarán, se pueden juntas o por separadas, dependiendo, ¿no?, la posición de este momento, para mejorar el control de los productos químicos. Bueno, esto sería básicamente a nivel teórico la discusión que nosotros traemos para acá. Dalia, no sé si tienes algo para intervenir. Sí, bueno, primero felicitarlos por esa excelente explicación desde el punto de vista técnico, porque sabemos que estos tratados al abordar temas tan puntuales tienden a ser profundamente técnicos. Entonces, tenemos por una parte
esa explicación científica del aspecto de qué es la contaminación, los aspectos de química pura como tal, pero al mismo tiempo contamos con una explicación totalmente completa sobre la parte legal desde el punto de vista del derecho internacional y además destacando la importancia de la participación de nosotros como sociedad civil organizada. Entonces, primero felicitarles por esa excelentísima exposición. Espero que las personas presentes con esto ya tengan un poco más de conocimiento sobre lo que son estas convenios que no se conocen mucho y son súper importantísimos porque inciden directamente en nuestra calidad de vida, ya que impactan totalmente en la calidad del ambiente en el que vivimos, del aire, del agua, del suelo, etcétera. Dicho eso, entonces pasamos a nuestro siguiente punto de agenda, que es como esa parte de conversación, diálogo, reflexión, para poder entrar a la COP con un posicionamiento o con algunas ideas claras sobre lo que nosotros consideramos. Pero antes de eso, como para que conozcan un poco más a profundidad el tema, me gustaría compartir con ustedes algunos documentos oficiales de estas COP para que las personas que nunca han estado familiarizándose con estos procesos vean más o menos cómo se maneja la agenda y cómo es la organización de estos espacios. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla. Muy bien. Y en mi pantalla ustedes van a ver las agendas de las diferentes COP. Entonces, por ejemplo, acá es importante destacar que hablo de diferentes COP porque de cada convención en ese periodo de tiempo puntual, en ese mismo lugar, se van a estar abordando temas de las tres convenciones. Entonces, sí, son tres COP en un mismo lugar, en un mismo momento. Entonces, por ejemplo, acá vemos la agenda del convenio de Basilea o de Basel. La agenda, ya ven ustedes que es bastante completa, es bastante extensa. Se habla sobre algunos aspectos claves como la mejora del funcionamiento del procedimiento de consentimiento fundamentado previo, asuntos científicos y técnicos sobre directrices técnicas, clasificación y caracterización del peligro de los desechos. También hay un espacio para presentación de informes nacionales. Se habla sobre los métodos electrónicos respecto a los documentos relativos a las notificaciones y los movimientos. Como pueden ver, hay aspectos muy, muy técnicos que se abordan en estos espacios. Se está haciendo un examen de los desechos plásticos, entonces está dentro de la agenda abordar la continuación de este examen de desechos plásticos. Como pueden ver, también se hacen algunas enmiendas a la convención y la agenda sigue. Y este es un aspecto que quiero destacar bastante porque también se propone una incorporación de la perspectiva de género en las tres convenciones. Esto, por ejemplo, es la agenda del convenio de Basilea. Pero por acá tenemos el de Rotterdam, donde la agenda también es súper amplia. Hay un apartado en el que se va a hablar sobre la inclusión de productos químicos en el anexo 3 del convenio. Estas son las partes más técnicas de la conferencia. Se aborda también la incorporación de la perspectiva de género y sobre unas sinergias en la prevención y la lucha contra el tráfico y el comercio ilícito de productos químicos y desechos peligrosos, que fue algo que Giovanni mencionó en su exposición. Muchas veces hay quienes prefieren saltarse la normativa y por eso es tan importante este proceso de sinergias para prevenir el tráfico y comercio ilícito de productos químicos y desechos peligrosos. Y ya por último, si vamos al convenio de Estocolmo, pues la agenda, como pueden ver, también es bastante amplia. Y en este, también en un apartado, se habla sobre la incorporación de la perspectiva de género y se habla de un aspecto muy importante que sé que Yariví lo vive en el día a día y es ir de la ciencia a la acción. En estos procesos se cuenta con informes técnicos, científicos muy completos. Ahora, lo que se necesita es pasar de esos informes técnicos a la acción. ¿Cómo podemos lograr eso? Traduciendo lo que nos dice la ciencia en políticas públicas, en legislaciones nacionales y en mecanismos que permitan que eso que la ciencia nos dice que está mal, lo podamos corregir.
O sea, transformar lo que vemos en el artículo científico en una política pública o en un mecanismo de prevención y reducción del daño que está cometiendo, por ejemplo, la contaminación por estos desechos tóxicos, perennes y dañinos. Entonces, eso era algo de lo que les quería compartir, como para que vean que cuando se va a estos espacios, se tienen agendas muy, muy, muy apretadas verdaderamente. Además de ello, también por acá tenía el instrumento en el que se propone la incorporación de la perspectiva de género. Y lo que la medida propone es que cada una de las conferencias de las partes, tanto la de Basilea como la de Rotterdam y la de Estocolmo, soliciten a la Secretaría que informe sobre la aplicación de un nuevo plan de acción propuesto sobre asuntos de género en las conferencias de las partes. Entonces, bueno, es un tema bastante importante, es un tema que particularmente a Juena, que aboga por la equidad de género eh, y por los derechos tanto de hombres como de mujeres en equidad, nos interesa bastante, ya que la perspectiva de género se propone incorporarse porque, según la estadística y según la ciencia, las mujeres son afectadas de manera desproporcionada porque generalmente están en mayor contacto directo con estos desechos químicos tóxicos y peligrosos. Entonces, además también la contaminación afecta de manera desproporcionada a las mujeres, porque, y no solo a las mujeres, sino también a la humanidad, ya que al afectar a las mujeres afecta el primer ambiente del ser humano, que es el vientre materno. Entonces es un tema súper interesante, también evidentemente es un tema que va a tener muchas posiciones en favor y en contra, y por eso quería mencionarlo en este espacio de la sesión. Y dicho eso, yo creo que ya podemos pasar, Yari, entonces al espacio de la consulta como tal, de las preguntas, pero antes voy a dejar de compartir pantalla, de las preguntas, y me gustaría saber si ustedes prefieren que hagamos unas preguntas a los participantes, que ellos vayan haciendo sus aportes, o cómo les gustaría proceder. O les damos el derecho de palabra abierto a las personas presentes como para que den su opinión al respecto. Sí, yo preferiría que diéramos un espacio abierto y reflexivo y de esa manera también conocer el posicionamiento y luego, o sea, podemos interactuar entre todos, porque si bien es un tema bastante complejo, yo creo que escuchar la otra parte también sería muy interesante. Eso también nos daría a nosotros un espacio como para reflexionar desde otro punto de vista. Entonces, bueno, yo creo que este es el momento para comenzar a conversar y también para despejar dudas. Siéntanse libre de abrir el micrófono y tomar el derecho de palabra. No sé si Bueno, hay algo. Jamel, Sonia. José, ajá. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, José. Sí, Vale, muchas gracias. Dale, un gusto verte. Mi nombre es José Gudiño. Soy un joven indígena Puinave de la Amazonía venezolana. Em, Agradecido por el espacio que están facilitando, ¿no? Para mí es no tenía conocimiento sobre estas convenciones y con lo que ustedes presentaron, creo que es motivador también para buscar más información. Mi pregunta va relacionada también un poco cómo, tengo varias, y una de ellas es cómo estas convenciones se complementan con otras en materia ambiental, por ejemplo, las 3 convenciones de Río, con el convenio de Minamata, por ejemplo, a raíz de los impactos ambientales que están sucediendo a raíz de la minería, por ejemplo, ¿no? No solo por el mercurio, sino otros químicos que están usando de manera ilegal, por ejemplo, y está afectando las aguas de los ríos de Amazonas. Y por otro, conozco más o menos cómo es el mecanismo de participación en la COP de cambio climático, en la de biodiversidad, pero me gustaría saber en estas 3 convenciones
cómo es el proceso de participación de la sociedad civil o cómo podríamos participar y empezar a hacer incidencia en estos tres espacios. Muchas gracias. Bueno, en principio yo considero que la sinergia que se propone como elemento aglutinador en la aplicación de estos convenios, implica la necesidad de entender que los factores que nos afectan como sociedad, que ponen en peligro, ponen en un riesgo y efectivamente vulneran nuestros derechos humanos, son elementos pluridimensionales. Difícilmente pudiésemos aplicar una perspectiva simplista para abordar un tema tan complejo. Y sobre todo también desde el punto de vista de lo que implica el litigio internacional o los mecanismos remediales para quienes son afectados por este tipo de efectos o por este tipo de delitos, o de ilícitos en el marco ambiental. Por ejemplo, el convenio de Minamata propone la responsabilidad sobre la aplicación y el uso de mercurio en actividades mineras, ¿no? Y si nos planteáramos un escenario hipotético que sucede en todo nuestro continente, pero sin establecerlo en ninguna región específica, pudiésemos decir que los residuos mineros, los residuos de mercurio que quedan en las corrientes de los ríos, si bien cada estado tiene la disposición de utilizar sus recursos y explotarlos de manera autónoma, también existe este principio de sinergia enmarcado en la corresponsabilidad. Si un estado utiliza el mercurio para actividades extractivistas y este mercurio se traslada por la afluencia de los ríos hacia otro estado vecino, evidentemente debe existir la sinergia en la aplicación y también en la elaboración de estos instrumentos legales en el marco internacional. Yo tengo la sensación, y estoy convencido además desde el punto de vista teórico, que la propuesta de utilizar estos elementos actuando en el marco de la sinergia implica que no se deje ninguna puerta abierta para que de alguna manera u otra poder obviar la complejidad de estos delitos ambientales. Por ejemplo, pudiésemos ejemplificar la importancia de actuar en sinergia de estos instrumentos legales en los tratados que tú nombraste. Eh, por ejemplo, en el traslado de contaminantes orgánicos persistentes a nivel interfronterizo. En este caso estaríamos aplicando tanto el de Basilea como Estocolmo porque por un lado estamos regulando que no sean sacados de la frontera hacia un tercer país y por otro lado también estamos regulando el contenido de los desechos que están siendo transportados. Entonces, eh, yo pienso que además de ser un tema lógico, es un tema de eficiencia en cuanto a la aplicabilidad. Mal pudiésemos abordar estos delitos internacionales y los efectos negativos que tienen sobre la sociedad de una manera unidimensional, unilateral, eh, inequívocamente serían esfuerzos sin ningún tipo de efecto, porque recordemos que estas violaciones de derechos humanos son tan complejas que es necesario aplicarlas y atacarlas desde distintas dimensiones, no solamente de una manera unilateral. Ah, ahí considero que debe entrar en valor este enfoque de sinergia. Perfecto. Bueno, a mí también me gustaría aportar algo a esta pregunta, José, y mencionar que básicamente estos tres convenios o estas convenciones de Basilea, Rotterdam y Estocolmo se complementan con otros convenios internacionales porque forman parte de todo un marco global para la gestión ambiental, pero de productos químicos y desechos, ¿sí? Por ejemplo, como lo mencionaba Giovanni, la Convención de Minamata sobre el mercurio aborda específicamente el mercurio, un contaminante que por supuesto también puede estar regulado como un desecho en Basilea o una sustancia comercializada en el de Rotterdam. Por su parte también se interaccionan con el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal que regulan específicamente sustancias que agotan la capa de ozono.
y algunas de las cuales también vienen siendo sustancias químicas y peligrosas. Y también interactúa, por ejemplo, con los acuerdos de biodiversidad y cambio climático, que reconocen que precisamente la contaminación por productos químicos y desechos impacta directamente en los ecosistemas, en la salud humana, y así se van interconectando todas estas agendas internacionales. Al final, todos estos convenios lo que hacen es reforzarse entre sí para lograr una protección ambiental más completa y más coherente a nivel global. Y también por eso mismo es tan importante el tema de la colaboración multilateral. Es fundamental que al momento de abogar por la implementación de cada uno de estos convenios entendamos que están interrelacionados con otros convenios. La otra pregunta que hiciste es cómo puede participar la sociedad civil en estos espacios y mencionaste que ya tenía como conocimiento sobre cómo participar en los procesos de biodiversidad y de cambio climático. Pues mira, para este proceso como tal no es muy diferente. Tienes que acreditar cómo participa la sociedad civil por medio de organizaciones acreditadas con estatus de observadores ante estos procesos. Entonces hay un procedimiento para acreditar tu organización ante la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo. Envías un formulario, explicas pues cuál es el trabajo que hace la organización, etcétera, y luego estas organizaciones tienen la posibilidad de postular personas para que participen activamente en los procesos. En este proceso, la participación de los observadores es mucho más activa, tengo que destacarlo. Constantemente estamos recibiendo informes y solicitudes de la Secretaría de las convenciones para que hagamos aportes a los distintos documentos que van a trabajarse en estas COP. Entonces, es un proceso continuo de participación durante todo el año. Si tienes más preguntas al respecto, este es un tema que vamos a profundizar bastante en el diplomado o en el entrenamiento y capacitación de diplomacia ambiental que estamos ofreciendo de manera totalmente gratuita desde Juventud Unida en Acción para precisamente que otras personas como tú, otros jóvenes de organizaciones, se puedan como que empapar del tema, acreditar sus organizaciones y participar activamente. Y ojo, si no es posible que acrediten sus organizaciones, Juventud Unida en Acción siempre se ha presentado como una plataforma de empoderamiento de las juventudes a nivel global. Entonces, se pueden comunicar con nosotros y nosotros con todo el gusto del mundo le facilitamos la acreditación para participar en estos espacios. Sí, Jamel, adelante. Eh, sí, doctora, yo tengo pues una pregunta, pero antes voy a presentarme. Mi nombre es Jamel Cataño Flores, soy abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar, sede de Cúcuta, en Colombia. Estoy actualmente estudiando una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Internacional de La Rioja, en España, virtualmente. Yo tengo una pregunta y es precisamente, bueno, realmente tengo dos. En primer lugar, ¿cómo se abordará el tema de pérdidas y daños derivados de eventos climáticos extremos en la COP? ¿Y qué mecanismos de cumplimiento se reforzarán para garantizar que los compromisos climáticos sean vinculantes y efectivos? Pues, Sí, Amel, sí. como tal, en esta COP se van a abordar aspectos sobre químicos, desechos químicos y tóxicos. O sea, la temática como tal en estas COP no va a estar enfocada en asuntos de cambio climático, sino más enfocada en los temas que abordan pues las convenciones de Rotterdam. Por ejemplo, se va a abordar temas como el comercio de ciertos productos químicos peligrosos, cómo eliminar ciertos contaminantes orgánicos persistentes, qué elementos van a entrar en esa calificación nuevos como contaminantes orgánicos persistentes, y se van a abordar aspectos sobre lo que es el movimiento y la eliminación de ciertos desechos peligrosos. Y cuando hablamos de movimiento, es este proceso de movimiento de un país a otro, por eso se habla del tema del comercio y hay unas regulaciones específicas.
Entonces, como tal, en asuntos de cambio climático no se van a abordar en esta COP. Se abordaría sobre todo más el impacto de estos desechos químicos tóxicos y persistentes y bueno, los aspectos que ya les estaba mostrando a simple vista que se van a trabajar según las agendas de las tres diferentes COP. Y bueno, no sé si Yarit quería aportar algo. Tenemos Sí, también, sí. disculpe, Perdón, adelante yo. es muy importante también referenciar el marco de debido cumplimiento en la Unión Europea. Es algo que en este momento estamos, como ya bien sabemos, el mundo está en cambiante posicionamiento geopolítico. Estamos reconfigurándonos como sociedad y como estructura geopolítica en cuanto a una nueva polarización, nuevas fuerzas, nuevas alianzas. No es un secreto para nadie que estamos viviendo tiempos muy convulsionados. Sin embargo, desde la implementación del año 2020 del Green Deal, en el marco de la Unión Europea, se han venido construyendo iniciativas legislativas para regular el debido cumplimiento y garantizar que los elementos que se le puedan ofrecer a las personas afectadas por esta violación de los derechos humanos sean cada vez más efectivos y que sean más accesibles en cuanto a los mecanismos de remedio que se le ofrecen a las personas, como ya dije, afectadas por la violación de los derechos humanos. Recordemos que el marco legal corporativo para el debido cumplimiento en materia de derechos humanos no solamente incluye los temas ambientales, sino además los sociales y de gobernanza. Es un enfoque que tiene tres aristas: ambientales, sociales y de gobernanza, y que implica también la implementación de una directiva de reporte corporativo, Corporate Sustainability Reporting Directive, que implica que se ha analizado el impacto ambiental, social y de gobernanza en dos efectos: la materialidad corporativa, que es lo que ofrece la corporación para sus shareholders, para sus socios, y también la materialidad propiamente dicha, que son los efectos materiales y reales que tiene esta compañía en estas tres esferas: la esfera social, la esfera ambiental y la esfera de gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? Integra un enfoque, como lo dijo nuestro compañero José, que requiere una interpretación que implique mayor sinergia entre cómo se desenvuelve esta compañía, no solamente desde el punto de vista financiero, cuánto deja ganancia para sus socios, sino también cuál es el resultado, qué es lo que trae esta compañía a la mesa desde un punto de vista social en estas tres esferas que antes mencioné. La esfera social incluye en este caso los derechos sociales como la participación, equidad de género, derechos laborales, derecho de libre asociación, los derechos ambientales, que son, ya conocemos, manejo de residuos, disposición final, cadena de suministro, y también, por último, la gobernanza. ¿Cuáles son las estructuras de gobernanza internas y qué propone esta empresa cuando se relaciona con elementos externos en cuanto a la gobernanza? ¿Cómo es la participación de sus trabajadores, de sus socios, de todas las personas que se integran en esta actividad corporativa? Es por ello que siempre cabe el ejercicio de analizar cuáles son los marcos jurídicos, sobre todo en la Unión Europea, que también este alcance, este nuevo enfoque de los marcos jurídicos regulatorios, implican que los efectos para remediar los daños ambientales, sociales y de gobernanza alcancen a todos los que participan en la cadena de suministro, por lo cual incluye también a Latinoamérica, África, todos los países y todos los continentes que están inmersos en la cadena de producción dentro de la Unión Europea. Bien, yo quería complementar algo que quedó en el aire. Creo que no quedó muy claro en este sentido. Solamente para resumir, recordemos que el convenio de Rotterdam lo que se trata es del comercio de químicos peligrosos, pero ¿qué tipo de químicos peligrosos? O sea, básicamente va más que todo enfocados a plaguicidas, perdón, y productos químicos de industria que han sido prohibidos o que han sido restringidos por lo menos en una de las partes. Te voy a dar un ejemplo básico, uno de los cuantos, ¿no? El lindano, por ejemplo, el amianto, entre otros. Hay varios. Por ejemplo, en ese sentido, lo que se busca o lo que se va a discutir allí es un consentimiento fundamentado previo y posteriormente pues dar un consentimiento a los países para recibir ciertos productos químicos y regularlos, ¿no? Eso es básicamente
con el convenio de Rotterdam. El convenio de Estocolmo, como bien comenté también, regula contaminantes orgánicos persistentes. ¿Cuáles son estos tipos de ¿qué tipos de químicos son estos? Bueno, son como por ejemplo el lindano, el hexaclorobenceno, y entre otros. Y así el DDT, por ejemplo, que es muy, muy importante, o sea, ha sido uno de los que más se ha estudiado desde el punto de vista científico y técnico, también entre otros de los químicos que regulan son las dioxinas y los furanos, y bueno, así sucesivamente. Y entre las categorías de control, lo que aborda este convenio son las eliminaciones, las restricciones y las liberaciones no intencionadas de este tipo de químicos. Y el convenio de Basilea también lo que promueve es o regula, mejor dicho, controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. ¿Pero qué tipo de desechos peligrosos? Bueno, estos incluyen desechos químicos tóxicos, desechos que provengan y que contengan metales pesados, por ejemplo, como plomo, cadmio, mercurio, entre otros. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención de este convenio es que promueve o regula lo que son los derechos, o mejor dicho, los desechos de los residuos, los desechos electrónicos, los e-waste que llamamos hoy en día, que son todos estos computadoras, digamos, baterías recargables, etcétera, etcétera. Entonces, es un compendio de convenios que si bien toca la parte química, pero cada uno se especifica en áreas específicas. Y bueno, resumiendo entre estos tres, es importante pues destacar que estos convenios no solamente, o sea, lo que se va a lo que se trata es, además de regular, implementar y conocer cómo estos después, más adelante, se pueden vincular, que es un punto bastante válido el que trajo José, cómo estos alimentan otros. O sea, porque como bien mencioné, somos un sistema y eventualmente si vamos controlando cómo regular los desechos después que estos productos químicos son utilizados, va a tener un impacto positivo en las cadenas digamos, en las cadenas, en los ecosistemas, perdón. No sé si hay otra pregunta, alguna intervención, algún aporte más que quieran hacer. Estamos abiertos, yo creo que estamos ya cerca del tiempo. Dalia, corrígeme si estoy equivocada. Estás en lo cierto. Estamos ya en el proceso de recoger las últimas preguntas e intervenciones para ir cerrando la sesión. Así que el derecho de palabra es todo vuestro. Vale, sí, agradecido con las respuestas. También pensando un poco sobre el debate que está en torno a un instrumento sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Ahí hasta los momentos hay un foro sobre empresas y derechos humanos y cómo desde el trabajo o el ámbito que tiene estas tres convenciones pudieran aportar también a los debates de este foro. Quisiera también como vincular un poco qué tipo de responsabilidad hay hacia las empresas que están en los países y utilizan la comercialización, ¿no? de los productos. Y por otro lado, sí hay como una especie de inventario por parte de los estados, porque al final estamos hablando, y ese es el debate que hay, por ejemplo, con la cuestión de las empresas y el impacto en los derechos humanos. Porque al final los tratados son ratificados por los estados, ¿no? Y no hay como que una sanción hacia las empresas como tal, sino que hay como esto de lo traslado un poco hacia el cambio climático, ¿no? Biodiversidad. Pagan ciertos impuestos para un lavado verde y ya con eso cumplen con la cuota, ¿no? De, bueno, vamos como a reducir un poco el impacto negativo que tuve en el ambiente. No sé si me comprenden un poco lo que quise decir.
qué tipo de penalidad hay hacia las empresas, más allá de que los tratados son ratificados por los gobiernos. Bueno, José, la verdad es que esta pregunta es una pregunta que desafía nuestra capacidad de logro, ¿sabes? A veces nos preguntan, y bueno, quiero citar al señor Galeano acá, nos preguntan de qué nos sirve el horizonte, ¿sabes? ¿De qué nos sirve el horizonte si yo camino 10 pasos y me alejo 10 pasos más? ¿De qué nos sirve el horizonte si nunca lo puedo alcanzar? Y resulta que el horizonte nos sirve precisamente para eso, el horizonte nos sirve para caminar. Nosotros todos, quienes trabajamos con derechos humanos, sabemos que nosotros estamos trabajando por una quimera que muchas veces parece inalcanzable. Te comento dos casos brevemente. Caso Chevron, en la Amazonía ecuatoriana, más de 30.000 personas afectadas, 130% de incidencia de cáncer de útero en las mujeres, que, hablando un poco sobre la perspectiva de género y cómo son aún más afectadas las mujeres en estos casos, eh, de violación de los derechos ambientales y los derechos humanos en el marco del medio ambiente. Y a pesar de que las grandes compañías deciden someterse a ciertas jurisdicciones nacionales, en segunda instancia deciden simplemente no acatar el fallo de los tribunales y acuden a tribunales de arbitraje que obviamente tienen intereses comerciales muy, muy, muy grandes y poderosos. El caso de Chevron en Ecuador es un caso emblemático en Latinoamérica. Acá en Suecia en este momento tenemos el caso de Lundin Oil, una empresa de extracción de petróleo en Sudán, Sudán del Sur, más de 10.000 personas desplazadas, más de 1.000 personas desaparecidas, la contratación de grupos paramilitares para hacer desplazamientos y, y matanzas colectivas en Sudán del Sur. Y sin embargo, luego de tantos años, apenas ahora están sometiéndose a un tribunal dentro del Reino de Suecia, dentro de la jurisdicción sueca. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas, el trabajo de las empresas va a ser siempre saltar este tipo de regulaciones. El trabajo de los legisladores va a ser, obviamente, construir el marco jurídico, el marco normativo que nos permita tener una guía para poder caminar hacia el norte, decir, mira, como empresa debes responder ante estos daños que ha ocasionado a los derechos humanos en un marco internacional. Y el trabajo de nosotros como militantes de los derechos humanos, estudiosos de los derechos humanos, investigadores, voluntarios, sociedad civil, es precisamente mantener a las empresas responsables, la famosa accountability que se utiliza mucho en inglés, y decirle, mira, nosotros no estamos siendo negligentes en el ejercicio de nuestros derechos y vamos a acudir a los términos, a las instancias judiciales o legislativas o administrativas que sean necesarias para hacer valer nuestros derechos. Es una pelea desigual, es una lucha injusta, desigual, desproporcionada, larga y que puede tomar mucho tiempo, pero estos esfuerzos realmente cada día nos acercan un paso más a esa disposición quizá utópica que muchas veces queremos de los derechos humanos. ¿Cuáles son los elementos que obligan a las empresas a este debido cumplimiento en materia ambiental? Como te mencioné antes, a partir del año 2019, el Green Deal, el Trato Verde, digámoslo así, en Europa para prevenir precisamente el greenwashing, todos los sistemas de Corporative Sustainability o Directive Reporting en sostenibilidad y reportes de la directiva están intentando, ¿verdad? Que el análisis del impacto sea cada vez más tecnificado, más objetivo, que permita realmente dimensionar el daño ambiental que las empresas hacen. Algún día se va a acabar el greenwashing. Yo pienso que como condición humana tenemos la tendencia a cometer crímenes, pero también nosotros como condición humana tenemos la tendencia a luchar contra esas fuerzas que cada día más deterioran el planeta. Entonces, no se trata de un claroscuro, no es algo totalmente blanco, totalmente negro. Creo que estamos precisamente, esta generación, en ese proceso, y todos estos esfuerzos que estamos haciendo precisamente van en eso, en la búsqueda de que las corporaciones y los responsables eh, cumplan con el deber y en caso de que no lo cumplan, se sometan a las penas que la ley dispone para tal fin. Sí, bueno, yo también quisiera agregar algo a lo que ya expuso Giovanni. Bueno, José, mira, como tal, ¿qué sanciones reciben más allá del pago de estos impuestos
por contaminación o el famoso el que contamina paga, depende y varía mucho dependiendo de la región y del país. Por ejemplo, la Unión Europea tiene normativas bastante estrictas, muy completas, precisamente para regular estos procesos de contaminación. Y hay varios ejemplos puntuales que te voy a ir mencionando. Por ejemplo, en Alemania está el caso de BAF, que BAF es una de las empresas químicas más grandes del mundo y recibió diversas multas por contaminación del agua. O sea, esta empresa ha sido multada en diversas ocasiones precisamente por verter sustancias peligrosas en ríos en Alemania. Y la empresa evidentemente tuvo que pagar esas multas y asumir además los costos de limpieza y enfrentar acciones legales ya individuales de diversos grupos de ciudadanos preocupados por la protección del ambiente y también personas directamente afectadas. Eso para ponerte un ejemplo de Alemania. También en Francia está el caso de Total Energies, que se dio por ahí en el año 1999 por un derrame de petróleo. En este caso, esta empresa fue responsabilizada por daños ambientales al mar y además a la biodiversidad, y fue la Corte Suprema francesa la que confirmó una multa. Pues a ver, cuando vemos los montos de repente nos sentimos como que es muy poco para el daño que hacen. La multa fue bastante irrisoria, creo que no llegó ni a los 500.000 euros, pero sí tuvo que dar más de 200 millones en compensaciones a las comunidades directamente afectadas. Entonces, si bien no es una cuestión de dinero, también es cierto que es importante robustecer las normas y las legislaciones nacionales para que cada vez estas empresas se abstengan de cometer estos daños al ambiente por un temor fundado a las multas y a las indemnizaciones que van a tener que pagar a las personas directamente afectadas. Como tal, también hay bastantes sanciones que algunas empresas en Italia, Rumania, España, entre otros, han recibido, pues han sido multados precisamente por el manejo ilegal de ciertos residuos peligrosos. Eso para darte algunos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa con nuestra región? Ya Giovanni mencionó el caso de Chevron Texaco, que es un caso emblemático de muchísimos años, pero en nuestra región como tal tenemos el derecho al medio ambiente consagrado en los tratados internacionales de aplicación regional. Entonces, si una comunidad se ve directamente afectada por algún daño, contaminación ocasionado por una empresa, si bien es cierto, no tenemos un mecanismo para ir directamente en contra de la empresa, se tienen que agotar las vías internas que tengan los países, por el daño ambiental y por el impacto que este daño tenga en nuestra salud. Y me gustaría mencionarte como que algunos organismos internacionales, cortes o tribunales que pues tienen competencia para tratar estos asuntos. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia siempre puede juzgar casos entre estados por daños ambientales transfronterizos. En el caso de los tribunales de arbitraje, como el CIADI y no recuerdo el nombre completo del otro tribunal, que pueden sancionar empresas si violan ciertos acuerdos ambientales. Ojo, siempre y cuando estas empresas reconozcan a estos tribunales de arbitraje. Y aquí viene la importancia del ecocidio. Es fundamental seguir abogando por la incorporación y el reconocimiento del ecocidio como un crimen contra la humanidad en el Estatuto de Roma, porque esto le daría autoridad y jurisdicción plena a la Corte Penal Internacional, que sí sanciona a individuos y no estados, para que sancione directamente a los responsables individuales de estos daños ambientales. Sin embargo, es fundamental destacar que el ecocidio debe cumplir con unos parámetros de su impacto geográfico, el daño irreparable o reparable, pero en un largo periodo de tiempo al ecosistema afectado, y un impacto directo contra un grupo elevado o determinado de personas.
Por eso es tan importante que seguimos abogando por el reconocimiento del ecocidio en el Estatuto de Roma y su incorporación como un crimen contra la humanidad. Eh, Desafortunadamente es un camino muy largo el que nos queda por recorrer a los defensores ambientales desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista legal, pero estamos en ese proceso y en ese camino y como ves, ya hay otros países, otras regiones en las que hay avances jurídicos novedosos que permiten que estas empresas sean sancionadas y que haya también un resarcimiento a las personas afectadas. Y ya con eso yo no tendría más comentarios. Un simple, para agregar a lo que dice, a lo que está compartiendo Dalia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido recientemente, año 2020, en Perú, Honduras, año 2019 también, ciertos casos relacionados con las actividades empresariales y los daños ambientales en nuestra región, en Latinoamérica. Incluso en algunos países donde la democracia se ha visto eh, cuestionada, tampoco requiere de manera taxativa que sean agotadas las instancias administrativas, sino para conocer el caso que de alguna manera u otra se demuestre la ineficiencia de la justicia o que la penalización, la pena, no esté especificada, sino que quede simplemente como un derecho penal de autor en abstracto y que ya no ofrezca un remedio efectivo. Entonces, este criterio, sostenido de manera pacífica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos permite a todos nosotros como ciudadanos acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de resolver las disputas o los daños a nuestros derechos humanos en materia ambiental. Así que siempre está bueno por ahí conocer quienes ya han caminado ese camino en cuanto al litigio de los derechos humanos para orientarse pues, frente a lo que es acceder a esos medios jurisdiccionales. Bueno, por mi parte, yo creo que quedó bastante claro estas intervenciones. De verdad que tener una perspectiva jurídica desde el punto de vista de los derechos humanos, también desde la perspectiva de género y combinarlo con el punto de vista científico, creo que es algo que realmente hemos roto con los protocolos que generalmente son usados y creo que ha sido muy enriquecedor esta consulta y espero que podamos repetir más consultas como esta, con esta misma perspectiva. Yo creo que desde mi posición no me queda más que agradecerles por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros el día de hoy y bueno, e invitarlos a que sean eco y que podamos mover las masas porque necesitamos más voces, necesitamos más preguntas, necesitamos hacer posicionamientos más firmes y hacer más incidencia, como lo comentó José en un principio. Así que esto apenas es como quien dice la primera piedra, la primera semilla. Ahora lo que nos queda es trabajo por delante y hacer una invitación colectiva para seguir sumando. Así que ahora es que viene el trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también por mi parte a nuestros excelentísimos panelistas, Yarivid y Giovanni, y también a las personas que estuvieron presentes. Muchas gracias, José y Jamel, por elevar sus preguntas acá. Esta sesión está siendo grabada y va a ser compartida en YouTube. Vamos a compartir el link con las personas que se registraron. Sientan plena libertad de compartirlo con aquellos que ustedes consideren que pueden tener interés en el tema. Ya con eso me despido dejándole la palabra a Giovanni para que cierre la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, agradecidos con todos ustedes, de verdad que siempre conectarse con personas que tienen esa misma búsqueda, esa misma militancia, porque somos militantes al final del día, me hace muy feliz, me llena también saber que está José, que está nuestro compañero, que está Dalia, y que, bueno, nos une esa búsqueda por la justicia y por los derechos humanos como una lucha y no como una propina o un extra, algo que nos regalan, una limosna. Me llena de ilusión también poder participar en esta actividad. Agradezco muchísimo a Dalia, a Juena. Verdaderamente
son una plataforma. Esa es la mejor definición. Son una plataforma de impulso. Juven es puertas abiertas para quien quiera sumar. Juvena es excelencia, Juvena es trabajo duro y Juvena es sinergia, lo que veníamos hablando. Entre todos podemos hacer algo bonito. Así que bueno, honradísimo de estar acá, honradísimo de haber participado y desde ya me pongo a la disposición de todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Súper. Bueno, muchas gracias a todos. Ya con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima sesión. Estén pendientes de nuestras redes que tanto Yari Gracias. como Giovanni van a estar participando en las COP y nos van a estar comentando ahí el día a día de cómo se vive esa experiencia. Chao. Voy a hacer una captura de pantalla rapidito, pendiente. Listo. Muchas gracias, Súper. hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Bonita.